Bien, continuamos ahora con el tema de las mediciones. Mediciones de que, bueno, de las variables que nos interesan en el estudio de la macroeconomía. Cuando nosotros decimos que queremos entender, estudiar el sistema económico internacional, la economía internacional, lo que vamos a terminar haciendo es analizar las variables, bien, cuyo comportamiento nos interesa. Y en ese análisis de variable lo que vamos a hacer es mirar números, mirar tendencias, mirar bases de datos, mirar todo el sistema estadístico en el que se asientan los registros macroeconómicos. Bien, dentro de esas mediciones hay una parte importante que tiene que ver con la macroeconomía, que es lo que se denomina la contabilidad nacional. Y le vamos a llamar contabilidad nacional para diferenciarlo de lo que es la mera contabilidad privada, ¿no? Una contabilidad de una empresa o de un agente económico que lleva sus libros, sus cuentas. En el caso de la contabilidad nacional sería algo similar, pero con una mirada macro, es decir, con una mirada de país, de un sistema económico en particular, de una sociedad, de un todo que nos interese. Entonces la contabilidad nacional mide la actividad de una economía. Cuando hablamos de una economía, ya dijimos, puede ser un país, puede ser una región, a lo largo de un periodo de tiempo, generalmente un año, pero los podemos ir cortando ese periodo de tiempo porque las mediciones muchas veces son continuas, lo vamos cortando a los efectos de su presentación, de su visualización, de su comparación, y en esto se hacen acuerdos, ¿no? Bueno, generalmente mucha de esta información se publica, se informa referida a un periodo de tiempo igual a un año, pero lo podemos hacer con los periodos de tiempo que nos interese. Registrando entonces, lo que vamos a hacer, decíamos, es medir la actividad de una economía registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes económicos que forman parte de dicha economía. Entonces, nosotros lo que vamos a poder hacer con la contabilidad nacional es traducir la realidad, los hechos económicos en variables numéricas, en números que podemos entonces trabajar, estudiar, comparar, seguir. En este análisis estadístico del que hablábamos, en esta mirada analítica que hace lo que hoy modernamente se llama la ciencia de datos, lo que hacemos entonces es transformar en números aquellas realidades económicas. Una de las mediciones más importantes que se llevan a cabo en cualquier economía del planeta es lo que se denomina el Producto Bruto Interno. El PBI, como lo conocemos en estas latitudes, es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país en un año dado. Esta definición, que es simple, parece fácil, en realidad no es que no lo sea, lo es, pero que sea simple no le quita que a la vez es compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cada una de sus partes para entender qué es lo que estamos midiendo bajo la sigla PBI. Entonces, ¿qué es lo importante? Que acá lo que estamos es midiendo, ¿qué cosa? El valor monetario total de bienes y servicios finales. Valor monetario significa que lo que estamos viendo no son cantidades producidas, sino el valor de esas cantidades producidas. Por supuesto que necesitamos saber cuáles son las cantidades producidas, pero lo que vamos a terminar contando en el PBI, midiendo, es el valor monetario, el valor en dinero, expresado en dinero, de todos los bienes y servicios finales. Es decir, que no estamos considerando acá los bienes intermedios. ¿Por qué? Porque si no estaríamos contabilizando muchas cosas dos veces. Por ejemplo, un bien final sería una bicicleta terminada comprada por un usuario. Bien, ahora, como bien intermedio tenemos, por ejemplo, las ruedas. Si nosotros medimos la bicicleta completa más la rueda, estaríamos midiendo
de más, estaríamos sobreestimando esa medición, ese producto bruto, porque en ese caso una de las ruedas estaríamos contando dos veces. Por eso es que solamente contamos los servicios y los bienes finales, producidos para el mercado, es decir, los que producimos para poner a la venta, aquellas cosas que hacemos por gusto, o que por alguna razón no van al mercado, no se incorporan en el cálculo del PBI. Si nosotros cortamos el césped de nuestras casas, de nuestro jardín, eh, es un trabajo, es un servicio, pero que lo producimos para nosotros mismos, no lo ponemos a la disposición del mercado, no lo ponemos a la venta. Ese corte de césped no se incluye entonces en el PBI. Y después dice dentro de las fronteras de un país en un año dado, es decir, que medimos todo aquello que se hace, su valor monetario, que ha sido producido para el mercado y lo cerramos dentro de una determinada frontera. Entonces si veamos el PBI de Argentina, es todo lo producido, el valor monetario, todo lo producido para el mercado dentro del territorio argentino. Si vemos el caso de la provincia de Mendoza, sería el valor monetario de todos los bienes servicios finales que se produjeron para el mercado dentro del territorio mendocino. Y en un año dado, si podemos hacer esto para el año de 2021, para el 2022, para el 2008, para el 2007, lo hicimos en 1995, para cada año. Ya dijimos entonces que ese periodo de tiempo en el que lo calculamos, por convenciones, muchas veces se publican los datos por año, pero en realidad se va calculando de manera dinámica y continua, por lo tanto podemos cerrar esas mediciones para el periodo de tiempo que queramos. Bien, ¿cómo medimos? ¿Cómo hacemos para calcular ese PBI, ese Producto Bruto Interno de un país, de una economía, de una sociedad? Y básicamente hay dos grandes formas de medir esto. La primera es por el método del gasto, lo que se denomina el método del gasto. Y acá lo que vamos a hacer entonces sí es sumar el valor de los bienes y servicios adquiridos por cada tipo de usuario final. Es decir, vamos a dividir los agentes económicos por tipo, los vamos a caracterizar, como ya lo hemos hecho, vamos a decir bien, cuáles son los bienes y servicios finales que adquirió cada uno de estos agentes económicos, y la suma de todo eso es igual a la suma de la producción del país. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a tener que el PBI va a ser igual a la suma de el valor de los bienes y servicios adquiridos por cada tipo de usuario final. ¿Quiénes son esos tipos de usuario final? ¿Cómo hemos clasificado los agentes económicos? Bien, en familias. Y los bienes y servicios adquiridos por las familias se llama, le ponemos el nombre de consumo. Bien, es decir que el consumo de la familia lo medimos aquí. Otro agente económico son las empresas, y todos los bienes y servicios económicos adquiridos por las empresas les dimos el nombre de inversión. Entonces, el gasto de los agentes económicos, empresas, de los productores, le vamos a llamar inversión. Es lo que ellos compran para producir otra cosa. El otro agente económico es el Estado, y el Estado también adquiere bienes y servicios, y el valor de todos esos bienes y servicios que adquirió el Estado se llama gasto público, le ponemos una G mayúscula. Y el último agente económico sería la suma de estos agentes económicos, pero de otros países. Entonces acá tendríamos el sector externo. Le denominamos exportaciones netas. XN significa exportaciones netas, porque el gasto del resto del mundo, que el resto del mundo hace de los bienes y servicios que produce nuestro país, se llama para nosotros importaciones, en los que ellos nos compran a nosotros, lo que ellos están adquiriendo de nuestros bienes y servicios. Pero nuestros agentes económicos, ya sean familias, empresas y el gobierno, demandan, adquieren bienes y servicios producidos en otros países. Entonces el gasto de ellos, que no está producido en de cosas que no están producidas en Argentina, sino que se producen en el exterior, es decir, nuestras importaciones,
lo tenemos que netear. Creo que recién cuando estaba explicando el gasto del resto del mundo de los bienes y servicios producidos en Argentina serían nuestras exportaciones. Creo que lo dije importaciones. Bueno, serían nuestras exportaciones, es lo que el resto del mundo consume de lo que nosotros hacemos. Bien, a eso se suma, pero se suma en el gasto de los bienes y servicios producidos en Argentina, pero le tengo que restar lo que los agentes económicos argentinos compran de bienes y servicios producidos en el exterior. Entonces, exportaciones netas es igual a exportaciones menos importaciones. Entonces, lo que consumen nuestras familias más lo que invierten nuestras empresas más el gasto público de nuestro gobierno, de nuestro Estado en general, más el neto del sector externo, exportaciones menos importaciones, la sumatoria de todos esos bienes y servicios adquiridos es igual al PBI de nuestro país. Esa es una forma de calcular el PBI, es lo que se denomina el método del gasto. Y hay otra gran forma que tiene que ver con el método del valor agregado y el método de los costos, que son dos formas de ver la misma filosofía de medir, que tiene que verse, en vez de ver quién es el que los compra y por usuario, sino nos fijamos cómo se produjeron. En este caso, en el método del valor agregado, lo que hacemos es, por cada cosa que se va produciendo, contabilizamos el valor agregado, es decir, cuánto se agrega de valor en ese proceso productivo. Esa empresa cuánto le agregó de valor. De esta manera nos aseguramos de no contabilizar doblemente, porque nos quedarían neteados los bienes finales de los bienes intermedios, y vamos en cada proceso productivo, en cada instancia productiva, vemos cuál es el valor que se agregó en esa instancia. Hacemos una sumatoria de todo el valor agregado por todos los agentes económicos del país y vamos a tener una idea del PBI de ese país. Y por el método de los costos, lo que hacemos es una cosa similar, pero nos enfocamos en el precio que los factores productivos reciben por su servicio a la producción, es decir, por la retribución que todos los factores productivos dentro de las fronteras de un país están recibiendo, es igual al valor que han ayudado a generar. Entonces, la sumatoria de las retribuciones de los pagos a los factores productivos y los costos de producción nos va a dar una idea también del valor producido en bienes y servicios por ese país. Entonces tenemos dos grandes formas de calcular el PBI: por el método del gasto o con una mirada sobre la producción utilizando ya sea el método del valor agregado o el método de los costos. Bien, el Producto Bruto Interno no es la única variable que mide la contabilidad nacional, y también tiene algunas consideraciones que hay que ver. Hay una distinción importante entre el PBI nominal y el PBI real, y al medio de estas categorías tenemos lo que se denominan los índices de precios y la inflación. Es decir, básicamente la inflación, que ya la vamos a ver bien, pero es básica, es en esencia el aumento o disminución sostenida en los niveles generales de precios. Si fuera disminución sería deflación. La inflación sería el aumento sostenido en los niveles generales de precios, aumentos generalizados. Hace que cuando nosotros midamos esto, el PBI, tengamos PBI nominal y PBI real. Bien, recuerden que nosotros lo que hacemos cuando medimos el PBI es multiplicar el valor de cada bien o servicio producido. Entonces, por cada bien o servicio lo que vamos a hacer es ver cuál es su cantidad, Q, y lo vamos a multiplicar por su precio. Bien, cuánto estamos produciendo de unidad y lo multiplicamos por el precio de cada unidad. Esta variable precio es la que por efectos de la inflación se mueve. Entonces, si nosotros en 2 años distintos multiplicamos y queremos ver qué pasó con los niveles de producción, puede ser que de un año al otro hayan habido variaciones porque varió la cantidad
o porque variaron los precios, o porque variaron ambos, ¿no? Si hubo variaciones por cantidad, pues entonces podemos decir que el PBI varió, o subió o disminuyó. Pero si variaciones de un año hacia el otro, de un periodo hacia el otro, corresponden a variaciones de precios, es decir, por la inflación, pues en ese caso no sabemos a ciencia cierta si la producción aumentó o disminuyó. Lo que sabemos es que su valor aumentó, pero como ha habido inflación, no sabemos si aumentó solamente por efectos inflacionarios o si al medio tiene algún aporte de las variaciones en cantidades. Entonces lo que hacemos es construir índices, lo que hacemos es distinguir entre PBI nominal y real. El PBI nominal lo que hacemos es medirlo por los precios del año. ¿Bien? El PBI del año 2010 lo calculamos cantidad del 2010 por precios del 2010. El PBI nominal del 2020, cantidad del 2020 por precio del 2020. Entonces, si uno respecto al otro varió, puede haber sido porque o variaron las cantidades o variaron los precios. En cambio, el PBI real lo hacemos calculándolo siempre con un nivel de precios constante. Entonces, el PBI, por ejemplo, en el 2010 lo calculamos, cantidad del 2010 y precios del 2010. Y el PBI del 2020 lo calculamos, cantidades del 2020 y precios del 2010. Es decir, dejamos constantes los precios para estar seguros al hacer las comparaciones de un año versus el otro, de que si hubo variaciones en el PBI se debió básicamente a movimientos en las cantidades porque los precios los hemos dejado constantes, es decir, hemos dejado afuera los efectos inflacionarios. Esto nos va a permitir construir índices de precio porque entonces nosotros vamos a calcular la misma variable PBI en términos nominales y en términos reales, y si cuando nosotros calculamos, supongamos el PBI del año 2020 nominal y después calculamos el real y sabemos que la diferencia de cálculo entre uno y otro ha sido que usamos los precios constantes o usamos los precios del año corriente, si hay diferencias entre esas dos magnitudes, se debe esa diferencia a que los precios han variado y la variación de precios es lo que conocemos, decíamos, como inflación. Entonces, calcular esta variable PBI a valores nominales y a valores reales nos va a permitir construir un índice de precios que va a permitir calcular la inflación de un periodo de tiempo dado. Bien, eso es lo que se conoce como el índice de precios implícitos del PBI, y otra forma de calcular la inflación es llevando a cabo los cálculos del índice de precios al consumidor, el IPC, que es otro cálculo que se lleva a cabo dentro de la contabilidad nacional y es la otra forma junto con el índice de precios implícitos de calcular la inflación. Esto ya lo vamos a ver bien en el apartado de inflación. Bien, nosotros hablamos de PBI, dijimos que era la sumatoria de bienes y servicios, el valor de esos bienes y servicios producidos fronteras adentro. Pero acá no estamos considerando quién es el dueño de esos factores productivos. Hay factores productivos de propiedad extranjera produciendo en nuestro país y hay factores productivos de propiedad nacional produciendo en el extranjero de nuestro país. Y eso ocurre para casi todos los países del mundo. Entonces, el PBI, lo que se llama Producto Bruto Interno para cualquier país, es el cálculo del valor de los bienes y servicios producidos fronteras adentro, independientemente del origen, de la pertenencia de los factores productivos. Es decir, no importa la nacionalidad de esos factores productivos, sino que importa dónde están produciendo. Si nosotros quisiéramos calcular el Producto Bruto Nacional, pues entonces ahí sí hay una variación y en el Producto Bruto Nacional lo que hacemos es calcular el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras, producidos por un país con factores productivos de propiedad nacional, es decir, que en el Producto Bruto Nacional sí tenemos en cuenta la nacionalidad de los factores productivos.
Si partimos del PBI para llegar al del PBI, al PBN, es decir, del Producto Bruto Interno, fronteras adentro, al Producto Bruto Nacional, es decir, de factores de producción, en este caso argentino, lo que tendríamos que hacer es restarle al PBI toda la producción realizada dentro de las fronteras argentinas con factores de la producción extranjeros. Habría que sacarlo eso porque se ha producido acá, pero los factores que lo posibilitaron son extranjeros, y le tendríamos que sumar todo lo producido en el exterior con factores de la producción argentino. Es decir, que entonces lo que estaríamos haciendo en el Producto Bruto Nacional es sumando el valor de todos los bienes y servicios producidos por factores de la producción de un país se encuentren en el país en el que se encuentren. Eso se llama Producto Bruto Nacional, y después tenemos otra magnitud que es la del Producto Neto Nacional, que tiene que ver con el cálculo de la inversión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Producto Bruto, ya sea interno o nacional, calculamos todo el gasto, los factores productivos. En el caso de la inversión, es toda la inversión que se ha hecho en un periodo determinado. La inversión que las realizan los agentes económicos que denominamos empresas, que realizan en un periodo determinado, está todo contabilizado acá. Pero parte de esa inversión en realidad va a reemplazar activos físicos que se han depreciado. Entonces, en el cálculo del Producto Bruto contabilizamos toda la inversión, lo que se denomina inversión bruta. Pero si a esa inversión bruta le sacamos aquello que ha ido a reemplazar la capacidad instalada que se perdió, lo que se depreció, es decir, lo que se llama contablemente la amortización, vamos a tener lo que se denomina el Producto Neto. La diferencia entonces entre el Producto Neto y el Producto Bruto es si consideramos toda la inversión es bruto, o si consideramos la inversión neta de la depreciación, y ahí sería neto. Bien, y después tenemos lo que se denomina el ingreso disponible. ¿Cómo pasamos del producto nacional neto al ingreso disponible? Bien, hemos pasado del Producto Bruto al Producto Nacional. Ahí hemos dejado afuera los bienes y servicios que corresponden, cuya propiedad en realidad son de factores de la producción de propiedad extranjera. Entonces, ¿qué le queda a la sociedad de este país disponible? Lo que llamábamos el Producto Nacional Bruto, y el Producto Nacional Neto es cuando ya hemos cubierto las amortizaciones de capital. Eso se convierte en el ingreso nacional, y ese ingreso nacional incluye, sobre ese ingreso nacional tenemos que pagar impuestos, y también juegan ahí las subvenciones, es decir, las transferencias del Estado. Una vez que se ha hecho el neteo de las transferencias versus los impuestos que se han pagado, queda entonces el ingreso disponible de los factores de la producción de propiedad de un determinado país. De ese ingreso disponible de todos los factores de la producción hay que restar lo que serían los dividendos, es decir, las ganancias de las empresas que no se distribuyen, y ahí vamos a llegar al ingreso disponible de las personas. Bien, ya no de los agentes económicos, sino de las personas, los que las personas de un determinado país pueden gastar. Se denomina el ingreso disponible personal, es el ingreso disponible de todos los factores menos los beneficios no distribuidos de las empresas. De esa manera, ahora sí, volvemos a la mirada macroeconómica y tenemos que, decimos bien, pero entonces, ¿a qué le llamamos la ecuación de equilibrio? ¿A qué le llamamos que la economía del país se encuentra en equilibrio? Bueno, cuando el Producto Bruto, es decir, lo que se produce fronteras adentro, bien, el ingreso de un determinado país es igual al gasto que realizan todos los agentes económicos
de ese país más el neteo de los gastos que realizan sobre la economía de ese país que es realizado por los agentes económicos del exterior. Y si vemos acá en la última ecuación, bien, lo que tenemos es que ese es ahorro, lo que ahorramos más lo que pagamos por impuestos más lo que importamos tiene que ser igual, estamos hablando de una economía abierta, tiene que ser igual a lo que invertimos más lo que gasta el gobierno más lo que exportamos. Bien, esta ecuación nos indica el equilibrio en una economía abierta y si algunas de estas variables eh, aumenta o disminuye, tiene que ser compensada por alguna otra porque esta igualdad se va a dar siempre. Bien, entonces, si queremos aumentar las importaciones, deberíamos aumentar las exportaciones. Si queremos aumentar la inversión, podemos, por ejemplo, aumentar el ahorro o podemos aumentar las importaciones, con lo cual el resto del mundo me estaría financiando mis inversiones. Como sea, hay diferentes opciones que tienen distintas implicancias sobre la economía del país dentro de lo que se llama la ecuación de equilibrio macroeconómico.